Cuenta la leyenda que Amancio Ortega, en sus inicios, en esa tienda que tenía en el centro de La Coruña, salía habitualmente del local para ir a las calles centrales de su ciudad y observar qué ropas llevaban puestas las mujeres que transitaban por ellas. Y pensaba él que yendo a las calles del centro, las personas que por allí pasaban, especialmente las mujeres, se ponían sus mejores galas y por lo tanto eran las prendas de ropa que más les gustaban. Y eso le ayudaba a él de cara a configurar la oferta de producto que diseñaban y desarrollaban en su taller de confección. Y todo eso luego se fue perfeccionando en el tiempo, como bien sabéis, toda la historia de Zara, en la que esta empresa se convirtió en una especialista en captar tendencias en la calle de moda antes de que tuvieran un reflejo en la industria para llegar antes. E igualmente también todo esto se acabó perfeccionando en un modelo en el que Zara era capaz de clonar los diseños de las principales marcas de moda del mundo para luego producirlos y sacarlos al mercado mucho antes de lo que incluso los propios diseñadores de esos productos habían conseguido producir. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy vamos a hablar de unas empresas de moda, pero especialmente de una empresa nueva que se llama Shein, que está verdaderamente revolucionando el mundo de la moda, que te interese más o menos, es verdaderamente interesante por lo que trae, por lo que viene y las lecciones que podemos aprender de lo que está sucediendo. Siempre es interesante saber cómo se maneja Amancio Ortega y su empresa Zara, que le catapultó a ser una de las personas más ricas del planeta Tierra. Llegó a estar en el top 3. Y aunque ahora no está en el top 3, por cierto, con toda esta crisis tecnológica que parece que hay después del pinchazo de la burbuja tecnológica que ha habido en estos momentos de estar estancados en casa, encerrados, por culpa de la pandemia, resulta que las empresas tradicionales están otra vez subiendo con fuerza en bolsa, y especialmente aquellas bolsas que no dependen tanto de las tecnológicas como Estados Unidos. Pero como sabéis, Zara es una empresa de la que se ha hablado y se ha enseñado en las escuelas de negocio constantemente cómo construyó su emporio, y probablemente ese emporio tan modélico que tuvo también un CEO modélico, Pablo Isla, que abandonó la empresa recientemente para que fuera la hija de Amancio Ortega, Marta Ortega, quien tomara las riendas, puede que esté ya obsoleto o llegando a su fin, al menos como lo conocíamos. Y el culpable de todo esto es un nombre que seguramente si tienes hijos o si eres una persona joven lo habrás oído de sobra, que se llama Shein, que es una nueva marca, más bien una tienda y concretamente una tienda online que vende ropa de moda, en muchas ocasiones muy parecida, si no directamente la misma que hace Zara, pero con unos conceptos y con unos métodos muy distintos a los que ha extendido Zara en este modelo de negocio, como digo, tan ejemplar y también tan polémico, porque en otros países, lógicamente, no hace ninguna gracia que una empresa venda mucho más barato un producto que antes era de lujo copiando su diseño. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando con este gigante chino que viene con mucha fuerza y que se llama Shein. Bueno, una empresa que ya tiene un periplo, que ya lleva 10 años funcionando, que ya factura 11.000 millones de euros, pero lo más fuerte, lo más potente, es que aunque todavía no está en bolsa, ni se sabe si va a estar algún día, está valorada ya en cerca de 100.000 millones de euros. Y esto es una cifra muy respetable, puesto que si sumas Zara con 65.000 millones más H&M con cerca de 20.000, se queda por detrás la suma de estas dos empresas de la valoración teórica que tendría Shein. Bueno, Zara inventó el concepto de fast fashion, vinculado o trasladando ese concepto del mundo del fast food, es decir, de la comida rápida, pues llevado a la moda. Esto es las colecciones, como digo, de las grandes marcas con precios altísimos, puestas en la calle mucho más rápido y a unos precios muchísimo más bajos. Yo recuerdo y he asistido y he vivido como consumidor, y la calidad de su producto en los inicios pues podía compararse perfectamente con la de una marca que podríamos considerar en aquellos tiempos, hablo de los 90, inicio de los 90, finales de los 80, como Adolfo Domínguez, por ejemplo, ¿no? Recuerdo perfectamente mi anécdota personal de tener un traje de Zara que ha ido acompañándome, aunque no me lo pongo nunca, comprado en los años 90, unos pantalones que me habré puesto 1000 veces a lo largo de mi vida y que eran irrompibles, o sea, tenían una calidad, un pantalón de traje que al final acabó siendo un pantalón del día a día, que me acompañó pues durante 20 años. Eso es impensable, ¿verdad?, en la mayoría de las marcas de moda populares en las que compramos hoy en día, pero lo cierto es que Zara inició ese viaje en un declive de lo que es la calidad del producto y también su coste para convertirse en una empresa modélica a nivel global que era capaz de hacer eso, el fast fashion, colocar las prendas de moda mucho más rápido que los demás, colocarlas además a unos precios impactantes que eran asequibles para todo el mundo, democratizar la moda, sí, con el asunto, con la polémica de que muchas veces haciendo pequeñas variaciones, como uno varía unas notas de una canción o de un diseño para poder poner en el mercado legalmente
prendas que se parecen mucho a los que creaban las tendencias y que la mayoría de las veces acababan perdiendo esos litigios. Así fue como Zara se hizo gigante y además se convirtió en una empresa de logística que cada vez fue perfeccionando y acelerando más la capacidad que tenía para desde un diseño pasar a las tiendas. Sus tiendas se convirtieron en laboratorios en los que constantemente se recaba información sobre lo que gusta y no gusta y las colecciones entran y salen a toda velocidad para que la gente siempre pueda tener lo último y se pueda vender lo que funciona. Cero inversión en publicidad, absoluta inversión en la distribución y en los puntos de venta físicos por todo el planeta, todo el dinero del marketing volcado ahí para construir un auténtico emporio que al final se convirtió también en un emporio logístico donde está el gran secreto de esta empresa, igual que está, por ejemplo, en una empresa como Mercadona, de la que ya hemos hablado también en este canal. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en estas llega Shein y hace el mismo modelo de negocio que Zara, solo que le da varias vueltas de tuerca al modelo de negocio de Zara. El primero es que si Zara es capaz de poner una prenda en ocasiones en 60 días más o menos desde que se ha visto un diseño o incluso menos, Shein es capaz de hacerlo en ocasiones en un tiempo de entre 5 y 7 días. O sea, hemos pasado del fast fashion a lo que se llama ahora el real time fashion. Moda en tiempo real. ¿Y cómo consigue eso Shein? Bueno, porque es una marca puramente china que domina absolutamente todo lo que es el concepto de fabricación y las relaciones laborales para poder fabricar en aquel país, y su velocidad de producción de la moda y de los diseños está a años luz de cualquier cosa que se haya visto, incluida Zara igualmente. Y el segundo gran punto potente de Shein es exactamente los precios de sus productos. Tienen unos precios que están a la altura de lo que conocemos como los Primark, etcétera, es decir, las marcas que han tirado más por abajo los precios e igualmente las calidades, y por lo tanto, al final lo que te encuentras es un producto igual que el de Zara, aparentemente, pero mucho más barato, aunque parezca mentira, e igualmente también que está en el mercado antes. Pero no solamente eso, es que Shein también rellena, como os voy a contar, muchos huecos que deja Zara y directamente es el cazador cazado. Es utilizar la estrategia de Zara, darle una vuelta y hacer que sea todavía más atractivo a ojo del consumidor, devaluando todavía más la calidad para que si una prenda ahora en las marcas populares te dura a duras penas una temporada, estas prendas ya estamos hablando de unas pocas puestas porque se degradan enseguida, hasta tal punto que son tan baratas que incluso pues, te puede cundir o te puede rentar comprarte dos prendas que te acaben sumando 7 más 7, 14 euros respecto a los 30, 40 o 50 euros que te puede costar en el Zara. Esa es la base que ha hecho que Shein crezca tanto, hasta el punto de ser la app más descargada en los Estados Unidos de América, que es el país donde más éxito tiene, pero también por toda América Latina y en Europa, donde está creciendo hasta un 75% por año. Pero esto es solamente el principio, podríamos decirlo superficial, porque lo verdaderamente potente sobre por qué Shein se está haciendo tan grande viene a continuación. Como digo, Shein controla muy bien todo lo que es la producción en China, costes absolutamente imbatibles, oscurantismo absoluto, no tiene que rendir cuentas a nadie porque no cotiza en bolsa, no se sabe qué pasa a nivel de relaciones laborales, cuál es el trato con las personas. Sabéis que esto en la industria textil es un problema y ha sido un problema muy serio y muy grave y que en Occidente se están tomando medidas. ¿Cuánto tiempo tardarán en tomar medidas para ponerle barreras a estas empresas? No lo sé. Pero lo verdaderamente potente e impactante de Shein es el asunto digital. Es que es una empresa nativa digital. Allá donde Zara hizo una expansión tremenda en la compra de inmobiliario y en la apertura de tiendas, un modelo de negocio podríamos decir muy de finales del siglo XX e inicios del XXI, Shein es una empresa completamente nativa digital. Y su CEO se llama nada menos que Chris Xu. Chris, un nombre americanizado porque estudió en los Estados Unidos y se dedicaba básicamente al posicionamiento SEO y SEM como profesión. Por lo tanto, conoce perfectamente los resortes de Google y la gran distancia o la gran diferencia respecto a Zara, que como sabéis es una empresa que hizo un trabajo de digitalización tremendo y ahora el comercio online es buena parte de la base del negocio de Zara. Esta empresa es un paso más allá. Como digo, es nativa digital, las tiendas físicas no son su prioridad, pero sobre todo lo que hacen, aparte de las bondades, como digo, de precio del producto, es venderte cualquier cosa a través de su aplicación, hasta el punto que allá donde Zara es capaz de producir en un año aproximadamente 7.000 referencias, Shein es capaz de producir más de 300.000. O sea que estamos hablando realmente de un modelo de negocio que sería un eBay o un Milanuncios, dando un término a una empresa española, metido en una aplicación en el móvil. Es un supermercado de la moda en el que puedes comprar
miles y miles y miles de prendas que están constantemente renovándose. Es un concepto completamente distinto porque además la aplicación que utiliza Shein está pensada como si fuera un mini buscador en el que las opiniones de la gente tienen muchísimo peso y muchísimo valor en la app. Ahí es una red social y esa es la gran diferencia respecto al resto de marcas de moda y su forma de vender digitalmente. Es una auténtica red social su app donde no solamente puedes comprar, sino que vas a leer todas las opiniones de los jóvenes, de las personas que compran esas prendas y además se les incita a subir sus propias fotos con sus propias prendas para que la gente pueda ver cómo le queda a la gente normal y así los que lo hacen recibir descuentos, recibir puntos, recibir premios para poder comprar todavía más barato. Y con este modelo de aplicación, un Amazon de la moda en el que hay muchísimo peso del producto, muchísimo peso de las opiniones de las personas como red social y hay una pátina, hay una capa de 21 buttons, es decir, que la gente puede subir sus fotos y mostrarlas para mostrar cómo te quedan y además la red social Shein en este caso te premia por ello, han conseguido petarlo entre la gente joven hasta el punto, como digo, de llegar a ser por momentos la aplicación más descargada de los Estados Unidos de América. Y aquí es donde los otros, los competidores, tienen un grandísimo problema. Se están quedando, digamos, en la mente de las personas jóvenes y el producto es tan barato, tan extremadamente barato, que cualquier persona, independientemente de cuál sea su poder adquisitivo e incluso si tiene sueldo o no, simplemente con la asignación o la paga semanal, lo que te dan los padres, te puedes comprar ropa de Shein, prendas de Shein con un diseño espectacular, con una calidad pobrísima que no es aparente a la vista, simplemente está vinculado con la durabilidad, como digo, en cualquier parte del mundo y online, hasta el punto que se dice, ¿cómo es posible que una empresa que vende un pantalón vaquero a 6 euros desde China gane dinero enviándotelo? Bueno, pues este es un sesgo mental muy importante y hay que tener en cuenta que esta empresa lo que hace sobre todo es ganar mercado, ganar volumen y ganar clientes que están ahí constantemente participando en esa conversación. Y es exactamente el mismo modelo que el de AliExpress. Lo que está haciendo Shein es crear sus redes de distribución y establecerlas y consolidarlas. Antes, en AliExpress te comprabas cosas que valían céntimos o 1 euro y te lo mandaban desde China. ¿Y cómo es posible que eso saliera rentable? Bueno, pues evidentemente a AliExpress no le salía rentable, pero lo que sí que le sale muy rentable, mirando al largo plazo, es que tú, viendo que son capaces de traerte productos tan baratos a tu casa y que realmente te llegan, otra cosa luego es la calidad del producto, ¿no? Lo del chiste, de lo que pides y lo que te llega por AliExpress. Pero bueno, fuera bromas, el producto te llega, el precio es el que te han puesto y eso te da la confianza de seguir comprando. Y eso lo que provoca es que comience a haber una red de transporte que pueda pasar por tu barrio, por tu zona, porque tú vas a tener recurrencias en la compra. Y eso es exactamente el mismo modelo que está haciendo Shein. Es decir, tú compra, déjame que te demuestre que puedes confiar en mí. Como el producto es tan barato, hay muchos problemas que quedan resueltos precisamente por el asunto del precio respecto a reclamaciones y etcétera, y vamos a consolidar una red de distribución en la que al final a mí me va a acabar saliendo rentable pasar por tu casa, aunque sea un coste muy pequeño, porque voy a tener en esa calle al final 20 personas más a las que distribuirle producto. Y esto es exactamente lo que está haciendo una marca, además, como digo, que además se rumorea que el Estado chino directamente podría estar detrás, cosa que no se ha confirmado, por cierto, porque los precios que maneja y el oscurantismo que hay alrededor de la empresa es espectacular. Pero una cosa que hace tremenda, aparte de estar en Google y estar siempre muy bien posicionada, es utilizar fuera de la aplicación una estrategia en Google muy concreta. En la aplicación son los clientes. Estas estrategias de Google son muy curiosas. La primera es que las fotos que utiliza Shein cuando buscas en Google siempre son de chicas sugerentes, apretadas, con poca ropa, básicamente para aumentar el CTR, el click to ratio, en estas fotos y que suban en el posicionamiento en el buscador. Eso no tiene nada que ver con lo que te encuentras en la aplicación. Pero es que lo que hace también Shein es directamente fagocitar, canibalizar el producto que venden Zara y H&M, por ejemplo, y detectar cuando uno de los productos de mucho éxito de estas empresas se ha agotado. Cuando eso sucede, Shein siempre está ahí monitorizando para colocar una imitación directamente, incluso a veces utilizando las mismas fotos de estas empresas para poner su producto por encima. Y como son más rápidos a la hora de producirlo, son capaces de tenerlo de nuevo en venta y quitarle todas las ventas a estas empresas, como digo. Así que así está el mercado. Esto se ha convertido en el mundo de la moda. Y directamente lo que se habla también es que el modelo de negocio de Zara está virando de nuevo un poquito más hacia el nivel premium, porque justamente competir con estas empresas de precios tan low cost comienza a ser totalmente imposible. Así que lo que cabe esperar posiblemente es que Zara desaparezca de este mercado del low cost, porque directamente no solamente ellos están virando, sino que los van a expulsar. ¿Cómo de grande se va a hacer Shein? ¿Cuánto mercado va a conquistar? ¿Cuál va a ser su política a largo plazo como Amazon cuando comiencen a ser rentables de verdad y a ganar dinero? ¿Entrarán inversores? ¿Saldrá a bolsa? Hay tres grandes cuestiones aquí que son
cruciales también para saber el futuro de esta empresa que lo está petando. Una, si el nivel de plagio que tienen lo van a poder seguir manteniendo en el tiempo o si se van a tomar medidas en los países occidentales. El otro es el asunto muy oscuro de cuál es el trato que se le da a las personas que trabajan para esta empresa. No tenemos ni idea de lo que está ocurriendo. Y un tercer asunto también muy importante es el asunto del medio ambiente. Es decir, estamos hablando de un tipo de moda que promueve hacerlo todo muy rápido, usar y tirar, y eso genera grandísimos problemas, ya no solamente por el tratamiento de los residuos de la moda, que es un problema muy importante, sino también la energía que hace falta para estar constantemente produciendo nueva ropa que se consume rápido y se tira sin más. Eso es insostenible, se le está poniendo barreras en la Unión Europea y no cabría descartar que en el futuro o se les pongan aranceles o se les pongan tasas para todo el asunto medioambiental. En fin, estas son las tres barreras que tiene, pero de momento lo que están consiguiendo es directamente crecer en un mundo, el digital, en el que parecía que Zara tenía el liderazgo, pero esto, como digo, ya no es así a fecha de 2022, por lo menos en lo que se refiere al mercado low cost. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo, que espero que sea más y mejor. Suscríbanse, por favor, denle al botoncito. Hasta el siguiente, adiós.